Y bueno, para continuar entonces con nuestra clase, vamos a hablar acerca del conocimiento del cliente. Muchas personas, el conocimiento del cliente no lo conocemos bien. Entonces, nosotros como clientes o el cliente en sí tiene la obligación a identificarse, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos como analistas de crédito en una entidad financiera, nosotros tenemos que identificar a nuestros clientes, tenemos que conocerlos y saber a qué se dedican, ¿no? Muchas veces nosotros o las personas que son analistas de créditos, no se trata de dar dinero por dar, no se trata de llegar a tu meta necesariamente, sino que tienes que conocer a tus clientes, saber identificar y ver la prohibición de prestar servicios a personas no identificadas, como por ejemplo, si brindas algún servicio a cuentas corrientes anónimas. Sin embargo, las autoridades de los diferentes países, en acatamiento de las recomendaciones internacionales, han ido más allá y demarcan controles suplementarios como desarrollo de una política de conocimiento del cliente. Y es importante conocer todos los alcances de la figura. Por eso es que tú al cliente le pides sus datos personales, le pides que te haga una declaración de dónde provienen sus ingresos, ¿no? Dónde trabaja, cuánto gana, número de teléfono del trabajo, cuando no tienes algún documento que sustente. Por ejemplo, trabajo en la empresa X. Ah, ya. Boletas de pago, recibo por honorarios. No, no recibo nada. Solamente trabajamos así nomás. Ah, ya. Entonces va a hacer usted una declaración jurada, pero demos usted el número de teléfono de ese señor o de esa empresa. Si la empresa es conocida, entonces de repente ya saben que puedes trabajar ahí. Pero si la empresa no es conocida, no es registrada, es una empresa diferente, entonces se tiene que llamar para saber realmente si es que trabajas ahí. O sea, se tiene que hacer una verificación del cliente realmente muy buena. Ahora, la casa donde vives, si figura tu nombre, no figura tu nombre, con quiénes vives, a qué se dedican. Entonces, siempre tiene que haber una identificación al cliente, identificar ese tipo de cliente con el que se va a trabajar. Y sobre todo, conocer cuáles son las razones por la cual está solicitando cierto dinero o por qué o de dónde proviene también el dinero, ¿no? Por ejemplo, no solamente en el caso de solicitar créditos, ¿ya? También en el caso de depósitos, sobre todo los depósitos. En los depósitos es donde nosotros tenemos que saber identificar a nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, el señor X dice, voy a hacer un depósito o una transferencia de cuenta. Ah, ya, muy bien, sus datos, por favor. Ya, sus datos, su identificación, su DNI. Ya, ¿a quién va a hacer usted el depósito, la transacción? A la persona Y. Datos de la persona Y. Muchos tienen que trabajar con identificación RENIEC para ver si es que no tienen delitos, ¿no? Sobre todo cuando agarran y trabajan y dicen, voy a hacer depósito de esta cuenta corriente anónima. Ah, anónima, ya hay sospechas. Entonces, muy importante la identificación del cliente. Luego viene el conocimiento del cliente general. Existen muchas formas de conocer al cliente desde el punto de vista del mercado. Y se puede conocer cuando se saben sus hábitos de consumo, preferencias, demás características que describen esa posición relativa frente a los demás clientes. Entonces, desde el punto de vista social, se le conoce cuando se ha tenido algún tipo de relación con él. Por ejemplo, cuando el cliente es un conocido o un amigo. Entonces, en este tipo de cliente en general, es como dice, tú ya lo conoces, ya sabes sus preferencias, sus consumos, ya lo conoces realmente, aparentemente lo conoces. Entonces, ya es conocido tuyo. Entonces tú dices, sí, es una persona así, pero igual, por más que lo conozcan, la identificación es muy importante porque nosotros lo podemos ver, caras vemos y mañas no sabemos, ¿no? Entonces, muy importante. Ahora, para los efectos de esta prevención de lavado de activos, el conocimiento del cliente desde el punto de vista de mercado o desde este punto de vista social es útil.
pero no es suficiente. O sea, es útil que nosotros lo conozcamos, eso es muy bueno que nosotros conozcamos a nuestros clientes, pero no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque por el hecho que es mi amigo no significa que yo le voy a decir, ah, ya, haz nomás el depósito o esa transacción, realiza eso, sin antes haberlo revisado realmente si es que no tiene antecedentes penales, judiciales, delitos. Y es por eso que las entidades financieras están trabajando en conjunto con todos esos, ¿no? En todos esos departamentos, todas esas entidades financieras, no entidades financieras, sino entidades públicas que nos ayude, por ejemplo, con la RENIEC para ver la identificación, con lo que es el Poder Judicial, ver si no tiene antecedentes. Eso es muy importante para identificar a estos tipos de clientes. Ahora, dice, no siempre va a ser suficiente, como dice, conocerlo de manera social, ¿no? Hay que investigar un poco más. Entonces, las políticas de conocimiento del cliente en toda entidad debe ser un esfuerzo organizado para recolectar información relevante que nos permita detectar y analizar operaciones sospechosas. ¿Cuáles son esas investigaciones? Antecedentes penales, judiciales, de repente falsas identificaciones. O sea, es bueno identificarlo en todo momento. Entonces, todos esos esfuerzos de sujetos obligados por conocer a los clientes tienen dos propósitos generales. Uno de los propósitos es servir de medida disuasiva para alejar a los lavadores de la entidad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es cuando tú agarras de disuasiva y alejas a esos lavadores de la entidad. Entonces simplemente tratas de decirle no, no se puede hacer la transacción o hay error en el sistema o decir cualquier cosa para que tú los espantes, ¿no? Para que ellos ya no puedan lavar dinero en dicha entidad. Ahora, permitir la detección de operaciones inusuales y determinación de operaciones sospechosas. Tú puedes saber cuándo una operación es sospechosa. Ah, yo lo conozco, este señor trabaja acá, no gana mucho, pero no sé de dónde tiene tanto dinero y está haciendo retiros, transacciones de manera continua. Ah, ya, me parece sospechoso. Primero, no vas a ir al de la autoridad, ¿no? Sino vas a revisar su historial de movimientos, vas a buscar de repente otras pruebas y después dar aporte o reporte a las autoridades pertinentes para que puedan investigar el caso más a fondo, o sea, más cerca. Ahora, no obstante lo anterior, las entidades financieras deben entender la política de conocimiento del cliente para efectos de prevención de lavados de activos como parte integral del negocio e integrarla a los demás esfuerzos que se hacen por conocer los clientes en otras áreas. De esta forma, el conocimiento del cliente, desde el punto de vista de mercadeo, sirve como guía para la política de prevención de lavado de activos. A su vez, la labor de prevención de lavado de activos puede arrojar información valiosa que se traduce en un mejor servicio de clientes. O sea, la información es muy importante en todo momento identificar al cliente, ¿ya? Ahora, qué nos dice acerca de la información relevante? La información relevante es sobre información verídica y información que realmente pues nos sirva para estos efectos de prevenir y controlar el lavado de activos. Dentro de esta información relevante está pues la identificación completa del cliente, nombre completo, dirección, fecha de nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes para qué fecha de nacimiento? ¿Por qué nombres completos? Existen realmente varios homónimos. Personas que, por ejemplo, tú buscas Juan Pérez encuentras millones de Juan Pérez. Eh, y puede ser que coincidan el nombre, los dos apellidos, pero hay algo que los va a diferenciar. De repente el segundo nombre. Ahora, puedes encontrar personas que se llaman exactamente igual y apellidan exactamente igual. Los cuatro nombres, no, perdón, sus dos nombres, sus dos apellidos, totalmente igual. ¿Qué lo va a diferenciar? Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento en algunos casos, en otros casos la dirección y bueno, la huella dactilar, que es lo que va a identificar a cada uno.
por más que sean gemelos, tengan el mismo día, la huella dactilar es única. ¿Ya? Entonces, la información completa. Actividades económicas, procedencia o origen de fondos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuánto ganas promedio? Y para eso es mucho las encuestas. Ustedes creen que cuando hacen una encuesta y dicen que ganan pues poquísimo para que las consideren en un sector pues de extrema pobreza, ¿no? Muchos dicen, no, yo cuando declaro porque no tengo ingresos, no tengo nada para que me consideren en los beneficios sociales. Pero esas encuestas no es dar información falsa, sino se trata de dar información realmente buena. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, ese señor no gana nada, dice, está como extrema pobreza, y en realidad pues tienes 3 casas, 4 casas, departamentos, carros, todos los lujos. Entonces, ¿dónde está? Y si tú no estás brindando información idónea, o sea, realmente buena, o sea, información real, te pueden hacer una investigación por lavado de activos. Así tú no estés en lavado de activos, por esa broma te pueden abrir una investigación, porque ya entras como sospechoso. Entonces, muy importante declarar, ¿no? A qué actividades económicas te dedicas y cuánto es tus ingresos, más o menos. Ahora, el volumen y características de transacciones financieras. ¿Con qué frecuencia realizas transacciones financieras? Ah, ya, yo voy al banco, bueno, al banco voy a hacer un depósito, un giro. Será pues cada 3 meses, 5 meses, entonces ya tienen que saber con qué características. Ah, ya, el señor viene al banco todos los meses porque está pagando una letra. Ah, ya, la señora acá está pagando pensión de su niño. Entonces, ahí no hay problema. Oye, ¿te has dado cuenta que fulano de tal viene todos los días y hace retiros de 3.000, 4.000, 6.000, 7.000? ¿De dónde tiene tanta plata? Si lo de la AFP ya será pues esto, ya se lo habrá acabado. ¿Por qué saca tanto? ¿De dónde? Entonces ya es algo o es una información sospechosa que tiene que ser investigada. ¿Ok? Entonces, jóvenes, es muy, muy importante conocer toda esta información, las transacciones con las que se realiza, el volumen, las características, todas esas cositas, ¿no? Para identificar quién realmente está trabajando con dinero ilícito. Ahora, hay una gran diferencia entre el cliente y el usuario. Dice, el supervisor bancario y las normas internas propias de las entidades, manual de prevención, deben definir la categoría que tienen las diferentes personas con las cuales el sujeto obliga a realizar transacciones. En términos generales se distinguen en 2 grandes categorías, clientes y usuarios. Esta distinción responde a la necesidad de ejercer diferente tipo de controles según la posibilidad real y jurídica que tienen estos sujetos obligados de conocer a la persona a la cual se presta el servicio. Es importante anotar que para ciertas legislaciones no existe esta división o categorización. Y este ha sido más el resultado de una experiencia de algunos supervisores bancarios y entidades financieras al dar una aplicación práctica a la política de conozca, ¿no? A su cliente. O sea, es muy importante conocer al cliente con el que se trabaja. El cliente es la persona natural, física o jurídica, ¿no? Porque puede ser empresa, con la cual se tiene una relación contractual de carácter financiero. Es mi cliente, es el cliente que viene todas las veces a la entidad financiera, realiza transacciones, retiros, pagos, y bueno, es un cliente usual de esta financiera, ¿no? Entonces, esta relación puede ser ocasional o permanente. O sea, ya de una vez que tú haces uso, tienes depósitos ahí, tienes tu cuenta corriente, ya eres cliente. Eres cliente de esa entidad financiera porque tienes tu cuenta de ahorros, tu cuenta corriente, o de repente ya has adquirido un crédito. Entonces eres cliente de esa entidad financiera. Puede ser ocasional o permanente, ¿ya? Entonces, ese es el cliente. ¿Qué sucede con el usuario? El usuario es una persona natural o jurídica, pero que tiene acceso a un número limitado de servicios de la entidad. Pues no existe relación contractual, o si existe, no genera riesgo significativo.
es la línea que existe, una línea que divide de repente estos dos conceptos, que no es definitiva y puede variar según la legislación, ¿no? Entonces, para los que no está muy claro, el usuario, el usuario X, una persona X, que está trabajando dentro de una entidad financiera. Y le dice, ya, tú como usuario de esta entidad financiera, tienes la opción de hacer hasta solamente 10 o 20 operaciones en esta entidad, ya sea retiros, desembolsos, giros. Solamente tienes esa cantidad limitada como usuario, ¿ya? Pero no eres cliente. Ojo, ¿ya? Otra diferencia, por ejemplo, el cliente es ya cuando tienes ahí, tú eres cliente, tienes tu cuenta, tu ahorro. Un usuario puede ser que vas de manera eventual, ¿no? Dices, ya, solamente he venido a realizar un cobro de un cheque que me han dado una transferencia y nada, el cheque no era para, no, tu nombre es entidad financiera, pero no tu nombre, es un tercero que lo ha endosado, es negociable, tú lo has cobrado esa vez y ya no más. Entonces, eres un usuario, como dice, que no tienes una relación contractual en esa entidad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las características que puede tener, ¿no? El supervisor bancario o características de sujeto? Veamos, dice, entre las características que están sujetos y obligados, se recomienda que cada entidad defina el manual de prevención de lavado de activos, a quienes denominan clientes. Toda entidad financiera, hoy en día las entidades financieras están trabajando bastante en identificar a las personas que están haciendo uso de este lavado de activos y es por eso que también trabajan, como les he explicado anteriormente, con entidades públicas que les ayuden a dar este tipo de información, ¿ya? Muy bien. Bueno, dice, la diferenciación entonces entre clientes y usuarios tiene como propósito establecer la obligación de control más estricta para los primeros debido a que tiene una relación más significativa con la entidad, pero manteniendo controles suficientes para los usuarios. Bueno, y vamos a ver también los tipos de clientes, ¿no? Más adelante.